tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a estos comentarios de salud. Les saluda Saúl Garza y el día de hoy vamos a tratar un tema que puede ser interesante porque la historia, cuando es narrada por los propios protagonistas, verdaderamente tiene un encanto especial. Y el día de hoy vamos a analizar la historia del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, y también vamos dentro de este proceso a escuchar la narrativa de uno de los protagonistas, que es nada menos que el fundador del Departamento de Neurología de este instituto. Y para empezar, quiero hacer una pequeña introducción, y platicábamos que prácticamente la medicina institucional en México pues empieza casi siempre con el Hospital General de México, que se fundó en el año de 1908. Pero en especial vamos a empezar platicando de cómo se funda el Instituto Nacional de la Nutrición, y empieza como Instituto de Enfermedades de la Nutrición dentro del Hospital General, en lo que se llamó el famoso Pabellón 9. Y uno de los estudiantes de medicina interna del Pabellón 9 es nuestro invitado, y es el doctor Guillermo García Ramos. Me voy a dirigir de tú porque así me lo permite, y él fue el fundador del Departamento de Neurología y nos va a platicar desde aquellos tiempos en el Pabellón 9, que estaba dentro del Hospital General, el doctor Jiménez, y cómo después pasó a las instalaciones actuales en Tlalpan, en la zona de hospitales. Le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo nuevamente su participación en este programa. Gracias por acompañarme, Guillermo, y gracias por compartir estas historias que seguramente quedarán para la posteridad, para las nuevas generaciones. ¿Qué nos platicas de el Pabellón 9? A ver, platícame cómo era aquella dinámica de trabajo en esa parte del Hospital General. ¿Quiénes eran los profesores? ¿Cómo se aprendía la medicina interna en aquellos tiempos? Muchas gracias, doctor Saúl Garza Morales. Déjame iniciar con algunos datos geográficos o temporales de esta institución. En la calle de Doctor Jiménez, número 261, estaba, como decía Saúl, el Pabellón 9, que era parte del Hospital General, y donde se veían enfermos con problemas, donde las dietas, los problemas nutricionales eran los únicos que se atendían. Y de ahí sale el Pabellón 9, el Pabellón de Nutrición. El primer nombre fue Hospital de Enfermedades de la Nutrición, el segundo Instituto Nacional de la Nutrición, y ahora un nombre un poquito largo, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Subirán. Nuestros vecinos eran el Instituto Hospital de Cardiología, eran hospitales, el Hospital de Pediatría, donde después el doctor Saúl Garza estuvo en sus funciones de médico, y total era una vecindad médica muy interesante. Obviamente el papá de todos ellos era el Hospital General de México, como ya ha sido mencionado. En ese entonces había unos requisitos de ingreso algo especiales. Uno de ellos era hacer un año de aspirante, y si reunía uno los méritos ya empezaba como R1, R2, eran 2 años, y después había algunas subespecialidades que se seguían en esa institución. Había ingreso de personas que no habían hecho medicina interna
y que llegaban a hacer especialidades en hemato, diabetes, endocrino, nefro, etcétera. Y yo no sé por qué yo no les puse, le decían los cebollones, como que si fueran pues un aspecto medio despectivo. El otro dato interesante, pensaba el maestro Subirán, que para mayor eficiencia y dedicación de tiempo, preferentemente hombres y solteros. Otra situación pues bastante incómoda en este tiempo, lo hubieran demandado ya 20 veces al maestro Subirán. La otra parte interesante es que no había rotaciones externas como hay ahora. Es decir, pensaba el maestro Subirán que todo podía hacerse y resolverse académicamente hablando en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Y ahora, pues obviamente el tiempo se divide, la mayor parte de los residentes, la mitad, aprenden fuera del hospital lo que no pueden hacerlo por las características del mismo. Los profesores en ese entonces eran ilustres personajes como el doctor Bernardo Sepúlveda, el maestro Báez Villaseñor, el profesor Campuzano. En diabetes había el mayor número de médicos y todos ellos tenían el afán de, uno, servir al paciente, y era un hospital donde se daban apenas unas 80, 120 consultas diarias comparada con las 450 de ahora más o menos. Y todo, no digo que era una época diferente en cuanto a la competencia que había entre nosotros mismos. Yo recuerdo que de aspirantes éramos como 24, 25 para escoger 12 o 10. Entonces se hacía una rivalidad, pero una rivalidad sentimental, de afecto académicamente, donde no era las ganas de quedar arriba del otro, sino incluso nos apoyamos. A los que a veces notábamos que había alguna debilidad en conocimientos, pues estudiábamos juntos y hacíamos labores de clínicas de pacientes donde no hubiera esa diferencia. A final de cuentas, como en toda la competencia profesional de los 25, pues quedaban 10, 12. Y ya era un sistema piramidal. Así es. Vamos a decirlo así. No todos los que entraban terminaban sus estudios. Además, digo, yo revisé la historia y me llamaron la atención dos temas. Uno de ellos es esta iniciación abrió el camino sobre todo para el tratamiento del paciente con cirrosis hepática, especialmente asociada al alcoholismo, que fue pionera originalmente los estudios que hicieron en esos tiempos. Y la otra gran contribución, maestro, que yo creo que vale la pena también comentarlo, es la creación de maestrías y doctorados, que eso también es un mérito de aquellos tiempos, sí, de cómo inicialmente se empezaron a formar este tipo de profesionales. Claro. Sí, esa fue una visión y realización del maestro Subirán muy interesante. Terminando uno la residencia, había la opción que dice Saúl de quedarse a hacer otra subespecialidad o maestría, y siempre en la armonía de vivir una institución que tenía muchos elementos, sino para hacerle a la mejor, pues, un modelo académico, asistencial, de investigación, que eran los tres rubros del maestro. Hay otro dato que no escapa de mi memoria y que es el ícono de la institución. En ella encuentra que de un lado del círculo donde está hay un escudo donde de un lado está el maíz, el otro el trigo, una serpiente y un matraz. El trigo y el maíz significa la fusión de las dos culturas, la española y la mexicana. El matraz, la investigación,
Y la serpiente, yo no sé por qué lo tienen, pero es el modelo del médico. Desde Hipócrates y todo siempre sale una serpiente ahí, pero una serpiente buena, no una víbora de cascabel. Y ese es el espíritu del maestro: investigación, enseñanza y fusión, no de culturas, sino de academias, cirugía, medicina interna, hemato, onco, más o menos eso es la visión. ¿Cuándo se traslada del pabellón 9 en la colonia Doctores a Tlalpan? Yo tengo un par de datos de que en los años 1960 se compró un terreno, pero platíquenos un poquito la historia. Hubo un paso intermedio, Saúl, donde en el Seguro Social, que era también vecinos, buenos vecinos, en lo que es ahora pediatría o ginecología pediatría, se había escogido y aprobado por Bernardo Sepúlveda y el presidente de la República de que ahí fuera nutrición. Por razones que yo nunca he entendido ni quisiera saberlas, se le da carpetazo, es decir, el maestro sufre una depresión, enojo y todo, porque ya tenía todo su pensamiento de dónde quedar todas las instalaciones. Pero como un hombre apasionado, también de muy buena suerte. Buena suerte en el sentido que, como mencionaste, ya había terrenos en Tlalpan y todo, y allá fue a dar el Hospital de Enfermedades de la Nutrición y se convierte en Instituto Nacional de la Nutrición, que es donde persiste ahora las instalaciones, y de los metros cuadrados que había, pues ahora se ha triplicado las instalaciones. ¿De qué año estamos hablando, maestro? El inicio ya de las actividades en Tlalpan. En Tlalpan se iniciaron, si mal no recuerdo, en 1971. Así es. Cuando yo regresé en 73 ya estaba funcionando. Y en los directores que ha tenido es el doctor Subirán, fundador, el doctor Carlos Gual, el doctor, Donato Alarcón, el doctor cirujano, después Gabilondo, Kersenovich, el actual, y particularmente el que con ese pues más sentimiento fue con el doctor Manuel Campuzano. ¿Y cómo se forma el departamento de neurología? Yo voy a poner en contexto que yo hice la residencia en el Instituto Nacional de Neurología, por ahí del año 88, y en aquellos tiempos no había todavía residencia en el Instituto Nacional de la Nutrición, y nosotros, residentes, íbamos a hacer ese servicio, ese trabajo al Instituto Nacional de la Nutrición y al resto de instituciones de la zona. Yo recuerdo haber ido de interconsultante al Hospital de Enfermedades Respiratorias, al Hospital Gea González, y dábamos a cardiología, y dábamos ese servicio de apoyo cuando se necesitaba, los enfermos necesitaban este servicio. ¿Cuándo se forma como departamento? Y luego después, ¿cuándo ya empieza la fabricación, la formación profesional de residentes neurólogos en el Instituto de la Nutrición? Con mucho gusto. De 1973 a 1992, por ahí, me tocó la suerte de estar participando en las dos instituciones, mucho más tiempo en el Instituto de Neurología. En un tiempo, ya ven que como los futbolistas o todos, hay ciclos que se cumplen. Yo pensé que ya en el Instituto de Neurología pues había hecho mi suficiente esfuerzo profesional, de amigo, entre comillas, de maestro, y también el tiempo ya no me sentía capaz de hacer las cosas bien estando en las dos instituciones. Entonces, el doctor Salvador Subirán y el doctor Alarcón me hicieron la observación: mira,
tu ciclo allá yo creo que ya se cumplió. ¿Por qué no nos echas la mano haciendo el departamento de neurología? Como queremos hacer dermatología y neumología. Es decir, no era el único, así consentido. Bueno, pues ya. Y entonces en 1994 ya se forma el departamento de neurología y psiquiatría con el ejercicio del doctor Alarcón, y empezamos a formar residentes. La primera generación de 2 personajes muy interesantes, y después ya se fue incrementando, y en la actualidad pues se forman residentes de neurología 4 o 5 por año, pero hay otras que hay neurofisiología, existe rotaciones especiales, hay neuropsicología, psicología, psiquiatría, sueño, vascular cerebral, nervio y músculo. Es decir, ya lo que aprendía ya en neurología, transformarlo a las necesidades de un hospital de medicina interna. Y es así como está funcionando ahora. La institución, ahora dirigida por el doctor Carlos Cantú Brito, el departamento, pues sigue no en el mismo plan, sino mucho mejor, es decir, con mejor estructura, más reconocimiento, más publicaciones, más asistencia, más servicios sociales, etcétera. De manera que hasta ahorita todo va creciendo. Y el futuro, yo creo que lo que habíamos comentado la vez pasada, que ojalá no sea el cambio y la suplementación de mucha tecnología por una relación médico-paciente que ya hemos comentado la vez pasada. De hecho, lo que le quería yo comentar es que nutrición en general, como instituto formador de especialistas médicos, pero además formador de investigadores clínicos, ha sido pionero en esa situación. Además, por supuesto, de haber hecho el primer trasplante renal, además de haber hecho las encuestas de nutrición nacionales y muchísimas otras cosas. Pero yo creo, y quiero que me lo afirme o no, que esta relación, y Carlos Cantú creo que es un buen ejemplo, entre ser un neurólogo clínico que además tiene conocimientos de investigación clínica formales, puede ser parte de la diferencia de tener un departamento que pueda competir en ciencia con los mejores del mundo. ¿Qué opina usted de esta relación entre investigadores clínicos con médicos especialistas clínicos y su productividad? Sí. Las comparaciones generalmente a mí no son de mi agrado, pero aquí voy a hacer una excepción. El investigador de nutrición tiene 2 o 3 características que le dan pues, cierto plus. Uno de ellos, el médico neurólogo, tiene una especialidad previa que es medicina interna y se le agregan los 3 años de neurología. La única diferencia es que en estudios que ha habido, tanto aquí como fuera, es que el que tiene esa preparación internista no es que sepa mejor neurología, pero el manejo integral del paciente por la medicina interna pudiera tener algunas ventajas. Segundo, el proceso de investigación da oportunidad en un hospital como nutrición, por ejemplo, en el tiempo de la influenza, del COVID, de otros problemas. El SIDA. Del SIDA, del VIH. Comentábamos que los primeros pacientes que atendimos de VIH eran haitianos. Y luego ya vino el maestro, ¿cómo se llama? El francés. Luc Montagnier. Que vino tanto a neurología como a nutrición y nos abre la luz de cómo hacer un mejor diagnóstico y sobre todo terapéutica, que en entonces nomás había un antirretroviral y gracias a sus investigaciones pues ahora el paciente con SIDA
Antes vivía 2 años, ahora hay pacientes que tienen 30 años y funcionan como cualquier otra persona que no tenga este problema. De manera que en algunas áreas de epidemiología y todo, también la institución ha participado en la salud de México y eso le da un plus también a este hospital tan bonito. Muy bien. Estamos cerca del final y me gustaría si usted nos puede dar una última reflexión de hacia dónde va la investigación clínica de una institución como es el Instituto Nacional de la Nutrición en el área de las neurociencias. ¿Qué es lo que se está haciendo de vanguardia? ¿Cuáles son los temas que son los importantes o lo que están investigando que veremos resultados en el futuro inmediato? Por fortuna hay 5 o 6 problemas neurológicos que prestan para que se haga investigación ahí en nutrición. Sin orden jerárquico, yo diría esclerosis múltiple, epilepsia, pacientes inmunosuprimidos por VIH, por trasplante renal. La vasta mayoría son pacientes diabéticos, el 60-70% de los pacientes tienen diabetes y o sus complicaciones. De manera que es un campo muy favorable porque son situaciones bastante comunes en la medicina y hay la fortuna que esa investigación que se está haciendo reditúa en beneficio, obviamente no para los pacientes exclusivamente de nutrición, sino en población nacional reciben algún beneficio, afortunadamente, que compiten con otros países en la vanguardia en esos problemas médicos. Sí, yo agregaría dentro de eso que es uno de los temas torales también, es la enfermedad vascular, que ahora ha trabajado sobre pues, los nuevos lineamientos, las nuevas estrategias de tratamiento inmediatas, y el Instituto de Nutrición con el doctor Carlos Cantú a la cabeza, pues ha dirigido y ha liderado todos estos esfuerzos en todo México, y hoy hay clínicas especializadas, protocolos especializados para el manejo de estos problemas. Bien, se nos acabó el tiempo. Quiero despedirme nada más diciéndoles que estoy muy agradecido por tener aquí a un maestro de este tamaño que nos viene a platicar sobre temas que no leyó, sino que los aprendió en la práctica, que vio crecer estas instituciones y que esta entrevista quiero que quede para la posteridad. Le agradezco muchísimo al doctor García Ramos. Gracias, Guillermo, por estar aquí con nosotros. Y me despido de todos ustedes. Soy Saúl Garza y espero verlos en otro programa de Comentarios de Salud. Gracias a todos. Muy